arte. Os traigo la tercera entrega y la última sobre el comentario de obras de arte. En esta ocasión nos vamos a centrar sobre todo en la pintura. Cómo comentar una obra pictórica, cómo abordarla y cuáles son sus elementos. Como punto básico y específico va a tener 4 puntos a seguir para realizar el comentario de pintura. El primero, evidentemente, va a ser observar detenidamente todos los detalles que nos puede demostrar una pintura a la hora de analizarla. Cuáles van a ser sus componentes, los detalles, la pintura, los trazos, el pigmento realizado, la técnica, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez que hayamos analizado y observado detenidamente esta obra pictórica, vamos a realizar un análisis pormenorizado de cada una de las partes y componentes que forman la obra pictórica, para luego a continuación decir el estilo, el movimiento, el autor y la obra que tenemos enfrente, que sería, este tercer paso sería a modo de una síntesis o una conclusión final a la que llegamos a través del análisis formal de la obra del punto 2. Y por último, el cuarto y último punto a destacar en el comentario sobre la obra va a ser la realización de la obra, encuadrarla en un marco histórico, cuál ha sido la trayectoria de la obra, así como la relación existente entre esta obra y otras obras del mismo autor o bien de otras obras contemporáneas o antecedentes o posteriores a esta misma obra. Parece un poco complicado, ¿no? Pero no es tan complicado como realmente es a la hora de abordar este tipo de comentario y este tipo de conclusión final. Además, en este último y cuarto punto hay que añadir un poco del comentario personalizado que uno tiene o que ha obtenido a través del análisis de esta obra pictórica. Sería a modo de conclusión final. Antes de continuar con nuestro análisis, debemos de definir qué es la pintura, para tener un conocimiento básico y específico que aporte a nuestros conocimientos sobre el comentario de pintura. Pues bien, la pintura es una expresión artística sobre un plano bidimensional. Esto quiere decir que tiene un ancho y un alto, mediante la combinación de unos elementos. Estos elementos van a ser unos pigmentos, unas líneas, un espacio y un volumen. En la combinación de estos elementos formales vamos a tener como resultado una profundidad, es decir, una perspectiva, que al fin y al cabo va a ser una tridimensionalidad. Por tanto, la pintura es una expresión artística en un plano bidimensional cuyo fin es obtener un objeto tridimensional. Esta definición es aplicable a toda la historia de la pintura hasta el siglo XX. A partir del siglo XX, recordemos que va a haber un cambio en la pintura donde se va a huir de la tridimensional para expresar simplemente una bidimensionalidad mediante la combinación de unos pigmentos o unas líneas. Algo muy básico. Bueno, pues pasemos al punto número 1. Observar detenidamente la obra pictórica que tenemos enfrente para analizar. Tómate tu tiempo, porque es necesario que con esta primera visualización obtengan la mayor información posible sobre la pintura, ya que esta va a mostrar un sinfín de detalles que nos van a dar la clave del significado y la función. A pesar de su bidimensionalidad, como hemos dicho, va a tener una representación bastante amplia y extensa a través de lograr la tridimensionalidad de la obra. Hay que prestar muchísima atención al tema de las líneas, al tema de la composición, a todos los detalles que nos va a ofrecer esta obra pictórica, porque muchos de los elementos, o más mejor dicho, la pintura en sí va a ser un tema narrado, nos va a presentar una narración, la cual nosotros, desde el punto de vista del análisis formal, vamos a tener que descifrar poco a poco.
Punto 2. En él vamos a recoger una descripción sobre el análisis formal que nos presenta la obra, en el cual vamos a decir el tema, el tipo de pintura, el género, que es lo que representa, los elementos puramente formales como son el soporte y la técnica empleada para la realización de la pintura, así como otros elementos formales que abordan la composición, el volumen, la luz, el color, la perspectiva. Haremos un análisis psicológico de la obra, la iconografía y la función de la obra. A continuación vamos a ver detalladamente cada uno de estos apartados y cuáles son las soluciones y las alternativas que cada uno de estos puntos obtiene. El tema. Dentro del tema debemos de identificar dos tipos de proceder con la pintura, donde nos vamos a encontrar una pintura figurativa o representativa y una pintura abstracta o no figurativa. La pintura figurativa se va a dividir a su vez en naturalista o esquemática. La naturalista va a ser aquella que representa, donde el objeto representado se va a identificar con la realidad. Dentro de la pintura naturalista vamos a encontrar la realista y la idealizada. La realista va a presentar todos los detalles específicos de la realidad. La idealizada, por el contrario, no va a representar aquellos defectos de la realidad, sino que los va a dulcificar. La esquemática no va a guardar ninguna proporción real con la naturaleza, sino que va a tener su propia composición esquemática, como su nombre indica. Y por último, la pintura abstracta o no figurativa va a ser aquella en la que en ninguna de las maneras se va a representar la realidad o la naturaleza en sí. Género. Dentro de la tipología de género nos vamos a encontrar diferentes tipos de pintura que se van a clasificar en pintura religiosa. Esta va a presentar vidas de santos, la vida de Cristo o la vida de la Virgen. Hay que tener en cuenta de que esta tipología de pintura se ha desarrollado en Europa occidental, ya que si atendemos como pintura religiosa en otros países donde se profese una religión diferente a la cristiana, pues aparecerán otros tipos de personajes en este tipo de pintura. Por otro lado, nos vamos a encontrar la pintura mitológica, que va a ser aquella en la que aparezcan los dioses grecorromanos. Pintura de historia, que van a ser aquellas que representen hechos y acontecimientos reales de la historia. Hasta el siglo XX, tanto la pintura religiosa como la mitológica se había considerado como pintura histórica, dado que las tres tienen en común el hecho de narrar una historia. La escena de género, la pintura de escena de género, va a ser aquella en la que se presenten costumbres y cosas de la vida cotidiana, como interiores de la casa, festejos, fiestas, etc. Paisaje. Se ha denominado como pintura de países, entendiendo país como una escena de la naturaleza. Por tanto, va a ser aquella donde predomine la escena de la naturaleza en sí. La pintura de retrato. Esta, desde sus inicios, ha tenido un significado exclusivo, como la exaltación del individuo que se representa. Los primeros que fueron retratados son los reyes, los papas, príncipes, personas intelectuales, etc. A partir del siglo XVI se va a producir un cambio significativo en el retrato, donde se van a comenzar a incluir todo tipo de personajes, desde el más pobre de la calle y, como ya veníamos diciendo por tradición, los reyes y la corte. El retrato se va a dividir para su clasificación en según el formato del retratado, que sería
qué es lo que va a representar, qué es lo que se representa del retratado, si es un cuerpo entero, un medio cuerpo, si solo aparece la cabeza, si aparece la cabeza y hombro, si es un perfil, 3/4, de frente, etc. Según cómo se represente, si va a ser un retrato individual, un retrato de grupo familiar, o bien se representa un grupo, pero dentro de una profesión que el grupo en sí mantiene. Y por último, es según la condición del sujeto y su finalidad. Es decir, si hablamos de un retrato cortesano o principesco, seguramente aparecerá en interiores suntuosos, donde va a mostrar todo tipo de riquezas adosadas a este personaje. Si es un retrato íntimo, como por ejemplo los desnudos femeninos. Sin embargo, si hablamos de un retrato sobre personas desfavorecidas, pues evidentemente en la escena o el escenario en el que se halla va a ser pues casi de la misma finalidad que el personaje, ¿no? En sitios áridos, escasos, demacrados, etc. Por otro lado, dentro del género vamos a encontrarnos con la pintura de bodegón, en la cual se va a caracterizar porque no aparece ningún tipo de ser vivo, ni animal, ni humano, ni siquiera una planta viva que conste. Se va a caracterizar evidentemente por la representación de objetos inanimados como las frutas, las flores, los jarrones, joyas, libros, etc. Dentro de la vertiente del bodegón, en España, se desarrolló las vanitas. Este se va a caracterizar por la combinación de todos estos tipos de objetos, pero no es una elección aleatoria, sino que más bien es simbólica, ya que todos los elementos representados van a tener un simbolismo bastante claro. Y todos van a girar en torno a la fragilidad y a la brevedad de la vida. Y por último, dentro del género, tendremos la pintura no figurativa, que como ya habíamos dicho antes, se trataría de la combinación de unos pigmentos o formas, digamos el pigmento en estado puro, el cual no quiere decir absolutamente nada. Elementos técnicos. Son aquellos materiales que componen la obra de arte o la obra pictórica. Son el soporte y la técnica empleada para realizar la pintura. Dentro del soporte nos vamos a encontrar el caballete, la madera, el pergamino, un metal, un marfil, un papel, la tela o incluso un muro. Las técnicas empleadas para realizar una pintura pues sería el fresco, el temple, el óleo, la acuarela, el pastel y la aguada. Para no abarcar mucho ni extender demasiado este vídeo, no voy a definir cada uno de estos elementos, pero sí hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar el comentario de la obra pictórica. Elementos formales van a ser todos aquellos elementos relacionados con la composición dentro de la obra pictórica. Se componen de la composición, del volumen, la luz, el color y la perspectiva. La composición van a ser aquellas líneas imaginarias que se escriben dentro de una obra pictórica. Estas van a producir una cierta sensación en el espectador. Se clasifica en líneas horizontales que muestran un cierto equilibrio, las verticales que dan una cierta seguridad, así como una dignificación a aquellas imágenes que se encuentran en la parte superior de la vertical. Las líneas curvas que van a presentar movimiento y otro tipo de composiciones van a ser las llamadas geométricas, que van a ser figuras geométricas como el círculo, el triángulo o la composición piramidal, donde se van a escribir la figura de los objetos en torno a estas figuras geométricas. El volumen en sí va a ser el que dé la tridimensionalidad
a la obra pictórica a través del uso de los pigmentos, conjugando con la luz y las perspectivas, así como la composición lineal que acabamos de describir. La luz va a estar definida por los claroscuros presentes dentro de la obra pictórica. Dentro de la luz nos vamos a encontrar con dos tipos de luces: la luz natural y la luz artificial. La luz natural va a proceder dentro de la obra, desde un punto o desde un foco natural. La luz artificial, sin embargo, es aquella que procede de los mismos objetos o cuerpos presentes dentro de la obra pictórica. El color. El color es la base esencial de la pintura. Los pigmentos son los que van a dar sentido a la obra pictórica. Se van a diferenciar los pigmentos en su tradición clásica entre primarios y secundarios, entre cálidos y fríos. Esto nos va a demostrar o nos va a mostrar cuál es la paleta de colores usada y empleada por el autor, en este caso por el pintor. Luego nos vamos a encontrar con la perspectiva. Estas van a ser líneas imaginarias que van a confluir en un punto de fuga, es decir, todas estas líneas imaginarias van a ir a dar a un lugar en concreto, dependiendo de qué perspectiva se use. Por un lado tenemos la perspectiva de raspa de pez, que va a estar definida por líneas que se van a conformar como si fuera el esqueleto de un pez. Ojo, es una perspectiva, pero no tiene punto de fuga. Sin embargo, las que voy a decir ahora, sí. La perspectiva jerárquica. Van a definir el tamaño de los objetos presentes dentro del lienzo y van a ir en progresión de mayor a menor. O viceversa. Pueden ir de menor a mayor también. La geométrica. Van a converger estas líneas en el horizonte. Nunca se van a cruzar. Van a ser líneas paralelas. Y esta perspectiva nos va a dar una proporción a la hora de la representación de los objetos a escala. La perspectiva aérea. Esta va a venir definida por que esta línea va a dividir el lienzo en 3/4 partes, desde el cual la 3/4 partes hacia arriba nos va a mostrar una vista más aérea del espacio que estamos representando. Y por último, la perspectiva subjetiva. Esta perspectiva nació con el cubismo y nos va a indicar la multiplicidad de los puntos de vista y división de las figuras que están representadas. Ahora bien, hay que tener en cuenta, si os habéis despistado un poco o pensáis que la composición y las líneas de la composición y la perspectiva son iguales, no son iguales. Decíamos que en la composición las líneas van a servir para que las figuras se adscriban a esas líneas. Sin embargo, en la perspectiva, las líneas van a confluir o van a estar representadas de forma de que las figuras que se adscriben ahí se van a escribir, pero va a ser más bien en función de tamaño y no de composición. No sé si me pilláis. De todas maneras, os voy a dejar un par de imágenes con las cuales os pueda lidiar o podáis comparar para saber cuál es la diferencia entre ambas. Los dos últimos puntos de este segundo apartado nos vamos a encontrar con el análisis psicológico, que evidentemente va a estar encaminado a si la obra que estamos analizando representa un personaje, en el cual diremos si la expresión que presenta es dulcificada, si está forzada o es natural. Por otro lado, la iconografía y la función, que son los elementos que se representan derivados del personaje, es decir,
Si se trata de un personaje mitológico, por ejemplo, evidentemente va a venir representado con un objeto que lo identifique. Eso sería, a grosso modo, la iconografía. Y la función final diremos para qué ha sido realizado este lienzo. Recordemos los primeros pasos cuando dijimos si era una pintura histórica, si era una pintura religiosa o mitológica, pues está más o menos en función de eso. Porque no es lo mismo hacer un cuadro, si hacemos un cuadro de santo, evidentemente no es para uno mismo, sino mayormente es para algún motivo religioso, lo cual tendría esa función, ¿no? Una función religiosa. Si sería un retrato, evidentemente sería para ponerlo en mi casa, lo cual tendría otra función completamente diferente. Pasemos entonces al siguiente punto. Tercer punto. Estilo y movimiento. A este tercer punto llegamos mediante la conclusión de los datos recogidos en el análisis formal. Es decir, ahora añadiremos las características del estilo de la obra que hemos ido anotando sin habernos dado cuenta en el análisis anterior. Diremos entonces el nombre de la obra, el autor, los datos biográficos del autor si lo conocemos, daremos una fecha aproximada de la obra, el país de origen, la escuela a la que pertenece el autor, si pertenece a alguna escuela, evidentemente, y el periodo en el que se encuadra. Hay que tener en cuenta que de normal estos datos suelen ser los primeros que ponemos cuando hacemos un análisis. Es decir, si a mí me presentan una obra, lo primero que digo es el nombre de la obra, el autor y estos apartados. Sin embargo, es preferible ponerlo después de haber hecho el análisis, porque así llegaríamos a esta conclusión. Es decir, hemos hecho este análisis y a través de este análisis hemos llegado a la conclusión de que la obra pertenece a tal autor, tiene tal nombre, es de tal periodo y tiene tales características. Sin embargo, dependiendo a qué nos afrontemos o quién es el examinador, en todo caso, pues nos dirá que lo principal y lo primordial es que anotes estos datos, ¿no? Sin embargo, si haces un examen de selectividad, estos datos no son precisamente los primordiales. Entrarían dentro de este tercer apartado. Cosa que yo me he guiado por este requisito, ¿no? Si me enfrento a una selectividad, sería estos datos como conclusión, no relevantes para el análisis de la obra pictórica. Cuarto y último punto, la conexión de la obra y el marco histórico, en el cual debemos añadir cuáles son los aspectos históricos en el que se ha ido desarrollando la obra. Añadiremos si la obra tiene antecedentes en los cuales se ha influenciado el autor, o bien esta obra ha producido ciertas consecuencias para que otros autores se hayan influenciado en esta obra para realizar las suyas propias. Asimismo, habrá que analizar un poco la obra dentro de la producción artística del propio autor. También debemos de añadir quién es el personaje que encarga esta obra y para qué la encarga y con qué motivo la encarga, si lo conocemos, ¿no? Son datos que hay que añadir sobre el comentario de la obra pictórica. También debemos de añadir, si se conocen, cuál es la trascendencia de la obra dentro de la historia del arte. Y finalmente, añadir un breve comentario personal sobre la obra pictórica que hasta ahora hemos venido analizando. Pues esto ha sido todo, amigos. Gracias por ver el vídeo. No olvidéis de suscribiros, de darle un like a mi canal, de compartirlo en vuestras redes sociales y que la cultura se difunda, evidentemente, que ese es mi propósito principal. Si necesitáis el texto escrito sobre el comentario de obra pictórica, os lo dejaré subido a mi página web
pues dejaré aquí abajo en el cajoncito cuál es la página web. Bueno, evidentemente fusionhablarte.com, igual que el canal de YouTube. Síganme por Facebook, Instagram, donde cada día voy subiendo documentos diferentes sobre la cultura en general. Y pues nada, que deciros, pues muchas gracias, nos vemos en la próxima. Chao.